en el mundo. Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Aleluya. Poderoso es Dios. Bendiciones, bendiciones, mis amados, en esta hermosa noche, ¿verdad? Es un placer para mí estar nuevamente con cada uno de ustedes, ¿verdad? Para la gloria, para la honra de Dios. Venimos para poder enseñar, ¿verdad? Tenemos ahora un invitado de honor que es el Dios Todopoderoso. Y después, ¿verdad? Todos juntos en armonía aquí para aprender cada día más de la palabra del Señor. Recuerden, mis amados hermanos, que nunca terminamos de aprender. Aprendemos de los unos a los otros. Yo aprendo de ustedes y ustedes, aunque sea un poquitico, aprenden de mí. Algo aprendemos del otro hermano, mis amados hermanos. Bueno, en esta noche, ¿verdad? Desde aquí, desde New Hampshire, los saluda Elizabeth Ramos, para la gloria de Dios, como les digo. Desde Brasil tenemos al pastor José Moreno, que nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de ser directoras en esta noche. Y tenemos al invitado de honor también, como les digo, que es el Dios Todopoderoso. Este es el principal, mis amados hermanos. Y también tenemos desde Perú un matrimonio, ¿verdad?, con la hermana Vanessa Corpus y Julio Aguilar. Desde Texas tenemos a Analía Frontados. Y más adelantito, ¿verdad?, al invitado que va a estar llevando a cabo, ¿verdad?, esta clase. Se lo vamos a presentar. Así es que, mis amados hermanos, tenemos 4 países aquí juntos: Brasil, Venezuela, Perú, Estados Unidos, y de aquí de New Hampshire, pues la servidora desde Texas, Analía Frontado, ¿verdad?, desde Perú, Vanessa Corpu y Julio Aguilar, ¿verdad? Es un placer para mí estar compartiendo la palabra del Señor juntos en armonía, mis amados hermanos. Siempre les digo que recuerden que los adornos de esta plataforma son ustedes, mis amados hermanos, ¿verdad? Hoy vamos a aprender en esta noche la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Mis amados hermanos, dice que su pueblo perece por falta de sabiduría, pero usted un día no va a tener excusas. Al cielo no se va a llegar con excusas, mis amados hermanos. Por eso Dios dejó todo seteado aquí en la tierra para que se cumpliera. Y usted no va a irle a decir, ay, señores, que yo nunca escuché, yo nunca estudié. Incluso usted no puede saber leer, mi amado hermano, pero si usted escucha, usted aprende. Se lo digo, mi padre no sabía leer, pero era un hombre de Dios que cuando esa boca la abría estaba llena del poder y del Espíritu Santo, mi querido hermano. Ahora usted que sabe leer, ¿verdad?, ¿cómo va a tener excusas en lo absoluto, mi amado hermano? Así es que vamos a aprender ahora, ¿verdad?, de la palabra del Señor para que nosotros no perezcamos. Dice que su pueblo por falta de sabiduría, pero nosotros tenemos la sabiduría y tenemos el entendimiento. Y si no lo tiene, pídalo, porque dice en Santiago, si no me equivoco, 1:5, parece que dice, verdad, de que si usted le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Jamás se la va a negar Dios, mi querido hermano. Está en nosotros, que a veces nosotros no obtenemos porque no sabemos pedir. Pídale sabiduría a Dios y después me cuenta de la grandeza y cómo se va a glorificar en la palabra, mi amado hermano. En esta noche, ¿verdad?, desde Venezuela, tenemos al pastor y teólogo Johnny Guerrero, quien va a estar impartiendo la palabra del Señor. Así es que adelante, teólogo. Dios lo bendiga y déjese usar por el Señor. La paz de Dios guarde sus vidas, amados. El Señor le bendiga grandemente y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Agradecido a Dios por esta bendición.
este privilegio también ante ustedes para compartir esta enseñanza. De que Gloria a Dios. más que una enseñanza para nosotros es un alimento. La palabra Amén. nos dice que el alimento más perfecto es el pan que da vida y es el pan de Cristo. Gloria a Dios. Cuando inspiramos a través del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, pues reverdecemos cada día. Somos esa que da ese fruto en el tiempo y su hoja no ha de caer porque nos fundamentamos sobre el gran fundamento que es la palabra de Dios. De verdad, pido al Señor que hoy se glorifique y me permita en su sapiencia, en su sabiduría, a través de su ciencia, poder instruir a ustedes y a mí mismo, porque sabemos que la palabra pues nos enseña a todos. Amén. Comienzo. Y adelante. Gloria al Señor. Bueno, amados, el tema profundo de esta noche es evidente que tenemos que profundizar las bases bíblicas, primero entender la etimología de la palabra, el significado de lo que tiene que ver con la palabra juicio, para poder entender lo que significa. Entonces, es necesario ver que esta palabra en hebreo, primeramente en el hebreo, shapat, hebreo significa juzgar, liberar, gobernar. En mucho contexto es la raíz, tiene un sentido jurídico, ¿no? Shapat se refiere a la actividad de una persona que actúa como intermediario entre dos partes en un conflicto, ¿no? Ahora, es necesario entender las diferencias que existen, el juicio hacia la iglesia, el juicio al trono blanco, cómo comienza todo esto, el saber qué significa el juicio en el contexto bíblico. Desde el libro de Génesis podemos entender cuando el Señor hizo en su gran sapiencia el exterminio de aquellos hombres que repudiaron la voluntad del Señor. Evidentemente entendemos allí que hubo los nefilines que se habían acostado con las mujeres de las hijas de los hombres, pues, la mujer, la creación de Dios. Y cuando hubo esta mezclanza, pues ciertamente se imparte la ira de Dios a la creación, es decir, al hombre, a la mujer, a todo ser viviente. Sin embargo, no en su totalidad, porque entendemos que había una separación de la ira. Dios halló gracia en nuestro hermano Noé, en él, y por consiguiente, pues ciertamente mostró algo que vamos a ver también aquí con el caso de la iglesia. El Noé en el Antiguo Testamento es hoy por hoy el arca es Cristo. Noé ciertamente es la iglesia de Cristo. Entonces debemos entender primeramente que Dios hizo un juicio. El primer juicio fue en el libro de Génesis, capítulo 3, donde entendemos que en ese juicio el ser humano no tuvo ninguna salida, ninguna opción. Por consiguiente, Dios tuvo que execrarlo de su presencia y a partir de ese momento hay una condena definitoria. Es decir, el ser humano no se podía salvar por sí mismo. Sin embargo, hay una bendición que ha trascendido de generación en generación desde el mismo libro de Génesis, y es con que Dios le dijo a la mujer que a través de su descendencia habría una salvación. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente daba a entender que para esto ella tenía que instruir al hijo, como ciertamente entendemos que ha sido la historia, lo que el Señor ha demandado en el caso de las mujeres por referente a lo que tiene que ver en la parte del hogar, la enseñanza para que estos hijos crezcan en sapiencia y sean hombres afectos a la palabra del Señor. Al hombre, en ese momento, pues le da la orden de trabajar, le da la orden de todo aquello, amado, que por hoy, bueno, aunque vemos el fruto de mucho sudor, de mucha labor, es necesario entender que era por causa del juicio de Dios que comienza este lagar del hombre. Sin embargo, quiero que entendamos, amados, estas dos diferencias. La primera, Dios trae un juicio en Génesis capítulo 3, trae también otro juicio en Génesis capítulo 6. Ambos juicios tienen que ver en la excelencia y la santidad de Dios a la hora de impartir la justicia. Si Dios no fuera Dios justo, Dios que imparte justicia, entonces evidentemente nosotros absolutamente no pudiéramos tener una vida placentera en tiempos luego después de aquellos tiempos finales. Entonces,
es necesario entender que el juicio de Dios es perfecto. Me explico. Voy a dar por un ejemplo, lo dio una vez nuestro hermano pastor Paul Washer. Decía, si un juez permite que una persona que ha sido culpable que salga en libertad, ciertamente la familia de esa persona que era culpable, que sale en libertad, va a decir que eres un juez bueno, pero la familia que fue afectada por aquella persona que salió en libertad, entonces va a decir que ese juez es injusto. Entonces Dios es justo y él tiene que impartir su justicia, y su justicia debe de ser impartida con rectitud. Sin embargo, entendiendo entonces en el primer contexto que tiene que ver con Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 6, hablando del juicio de Dios, el por qué entra en el juicio en la tierra, entendemos que el juicio empieza a darse en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecan. ¿Ok? Entonces Dios lo primero que hace es sacar de su presencia, sacar del huerto de Edén a aquella persona y dice, ha perdido la preeminencia que tenía el ser humano en acercarse a Dios con aquel gozo, aquella facilidad. Entonces Dios lo aparta y lo saca de su gloria. A partir de ese momento comenzamos a ver el primer juicio perfecto, amados. Si Dios no hubiera hecho en esa oportunidad tal juicio, entonces Adán hubiera tomado del huerto aquel árbol de vida que consumían anualmente. Entonces, evidentemente, iban a coincidir todos los años de su vida como pecadores, no hubieran tenido un partir de este mundo, no hubieran tenido una esperanza, porque es evidente que para que nosotros entremos en el gozo del Señor, nosotros tengamos que morir, porque es necesario que el hombre muera y después de esto viene el juicio. Entonces, por ende, Dios en su justicia nos permite aquella grande bendición, amados, que es nuestra muerte. Para muchas personas la muerte es algo muy doloroso, muy trágico, pero para el cristiano debe ser entendido que es un paso para vivir bajo la gloria del Eterno por la eternidad. Un gusto. Bien, amado. Entonces, cuando dije el caso de Noé, hablé del arca del pacto, el arca del pacto Noé, el arca donde se montó nuestro hermano Noé con su familia y todos aquellos animales. Entendemos que ciertamente Dios no quería ciertamente exterminar a todos los animales. El pecado entró por el hombre, contaminó toda la tierra. Sin embargo, el arca hizo el papel o la simbología de Cristo, dándole salvación a aquel que creyó. El único que creyó en lo que el Señor le dijo fue Noé, y su familia trajo esta bendición. Ahora, luego vemos que hubo un grupo que no quiso aceptar aquella predicación de nuestro hermano Noé, y por ende vino el juicio o la ira de Dios. Son dos cosas muy diferentes, hermano. Existe el juicio para la iglesia y existe el juicio en la ira de Dios. Pero vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, un texto que a muchas personas han usado, y hermanos teólogos también, a los cuales respeto, pero ciertamente ahí dice, por cuanto hemos sido fiel a nuestro Señor, para que entendamos un poco, ciertamente nos apartará de la ira que habrá de venir sobre los moradores de la tierra. Pero debemos de entender que ese texto está hablando al juicio de Dios con la humanidad. El juicio de Dios a la tierra requiere el hecho de haber aborrecido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, vamos a ver primeramente el hecho de dónde comienza lo que es el juicio del Señor y a quién. Empecemos en el primer contexto. Quiero hablar de la iglesia como tal, el juicio hacia la iglesia, y esta parte evidentemente nos lo enseña nuestro hermano Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Comenzamos entonces el juicio con el texto, y en su contexto entendemos que ciertamente hay un juicio destinado, preparado para la iglesia de nuestro Señor. Ahora, amados, es necesario que entendamos esto. ¿Por qué hay un juicio para la iglesia?
¿A qué se refiere Dios con un juicio a la iglesia? ¿A qué se refiere nuestro hermano Pedro hablando en cuanto a esta señal a la iglesia? Bueno, es evidente que nosotros debemos de ser juzgados no por pecados, sino nosotros debemos de ser juzgados por las obras que incumplimos o cumplimos, por las ordenanzas que se nos dio, hiciésemos o no hiciésemos, y aquellas cosas que nos traen a nosotros una gran verdad, amados, que es la paz en medio de cualquier circunstancia por medio del Salvador Jesucristo. Entonces, hablando de esta parte, de lo que tiene que ver con Pedro, capítulo 4, primera de Pedro 4, versículo 17, 4 del 17 al 19, repito y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el evangelio? El evangelio es aquel, Juan capítulo 3, versículo 16, el amor de Dios. El Señor es explícito en Juan 3:16, 3:17, donde dice que no ha mandado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Ahora, es el evangelio que le da salvación a esta parte que se llama iglesia. Entendiéndose, amados, que la iglesia no existía, existía el pueblo judío, existían las promesas de Dios para la nación de Israel, pero no existía una promesa, entre comillas, para la iglesia hasta que Cristo comienza a construir todo aquello con el evangelio, que significa buenas nuevas, que significa gran gozo, y entendemos, amados, que entonces Jesucristo toma 12 discípulos, los instruye, y después de haberlos instruido, pues trae una gran bendición a todos nosotros. ¿Cuál es la repartición del evangelio, el cual traerá gozo y salvación? Ahora, entonces, si aborreciendo este primer contexto, dice en el versículo 17 de primera de Pedro capítulo 4, versículo 19, primera de Pedro 4, 19, dice, y si el justo con dificultad se salva, gloria al Señor, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué fuerte declaración de nuestro hermano Pedro. Entonces, él nos enseña la división o la diferencia entre el juicio de Dios y el tribunal de Cristo. Son dos cosas muy distintas. En el derecho penal, ciertamente existen lo que son las faltas, lo que son los delitos. Entonces, entendemos en este contexto que las faltas se incurren, se pagan de repente de una manera pecuniaria, o sea, con dinero, de repente una labor social, pero existen lo que son los delitos, y esto sí incurre en la penalización. Entonces, entendiendo esta parte del juicio, amados, entendemos de que Dios dice que habrá un juicio, pero también habrá un tribunal en el cual nosotros seremos exonerados antes de aquel juicio. Entonces, ¿por qué la iglesia de Dios no pasará por el juicio del gran trono blanco? Es necesario que entendamos entonces que hay nuestro Señor Jesucristo, nos menciona, nos da una gran bendición en el libro de Mateo, amado. El libro de Mateo nos enseña que Jesucristo se encontraba postrado, gloria al Señor, se encontraba postrado diciéndole al Padre que ciertamente si era necesario apartará de él esa copa, gloria al Señor. Y dice en Mateo capítulo 26, versículo 39, 26, 39, recuerden, amados, todo es contextualizado con el orden bíblico, así se nos ha enseñado y debemos de enseñar. Se apartó un poco y se postró en su rostro en tierra y lloró y dijo, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, entendiendo esta parte, amado, ¿por qué la iglesia no pasa al juicio de Apocalipsis capítulo 20, que lo vamos a ir estudiando un poco más adelante? ¿Por qué la iglesia no pasa? Bien, no pasa porque simplemente aquí hay alguien que está recibiendo la ira de Dios, y es Jesús. Entonces, volvemos otra vez al hecho jurídico. Si hay un delito, es necesario que alguien sea penalizado por ese delito que se ha incurrido. Se toma a la persona,
delincuente se le imputan los delitos que ciertamente cometió y él recibe la condena por causa de todo lo que hizo. Vemos el caso de Cristo, fue tomado como un delincuente, recibiendo nuestra condena por causa de todo nuestro delito. Quiero aclarar, amados, no era que Jesucristo estaba en la cruz, Jesucristo estaba recibiendo la ira de Dios porque era drogadicto, porque era homosexual, porque era lesbiana, porque era lesbiano, todas aquellas cosas que nosotros pudiéramos entender de todos los pecados del hombre o todos los delitos del hombre contra Dios. Jesucristo no era que estaba siendo juzgado porque era homosexual, porque era todo esto, que somos o éramos nosotros. Era que Jesucristo, amado, estaba recibiendo toda esa ira por culpa de cada nombre nuestro. Yo acepto la ira que debería recaer sobre el pastor X, sobre el pastor X, sobre el siervo o sierva X. Él iba a recibir toda esa ira por María, por Ana, por Pedro, por Juan. Él iba a recibir toda esa ira por cada uno de nosotros. Entonces, Cristo se presenta ante el tribunal, el primer enjuiciamiento celestial se dio como tal con Satanás, que fue derrumbado de esa permisología que tenía en todo el tercer cielo. Después de esto viene el juicio que es inoculado a nuestro Señor Jesucristo. El segundo juicio en el cielo se da con Cristo porque viene la ira de Dios sobre Cristo. Sin embargo, entendemos, amados, quiero que aclaremos esta parte. Dios le da un preámbulo a lo que tiene que ver con Satanás, porque Satanás no ha sido enjuiciado por completo. Satanás ciertamente fue execrado de allí. Se le observó que en su esencia había algo que a Dios aborrecía y no podía estar en lugar santísimo, ese ser que había incurrido en tal hecho tan maligno, y Dios no podía tenerlo allí. Entonces Dios lo corre. El juicio como tal para Satanás todavía no va a ser dado hasta que se cumplan los tiempos que Dios ha destinado para tal cosa. Es necesario que entendamos, amados, porque cuando estaba aquellos hombres gadarenos, el demoniado gadareno, aquellos hombres también eran dos, los demonios que estaban allí poseyendo esos dos cuerpos, dijeron: Jesús, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Quiere decir, ¿por qué nos vienes a enjuiciar antes de tiempo? Entonces, el tiempo del juicio de Dios a Satanás y a sus súbditos es después de que el Señor haya hecho lo que tiene que hacer con la iglesia, haber purificado ciertamente la tierra, y entonces donde viene el juicio de Dios. Entonces, Jesús recibe y dice: si es posible, aparta de mí esta copa. Quiere decir, la copa es simbolismo de ira de Dios. La ira de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 6, se nos habla allí de que Dios derrama una copa de ira, ¿ok? Gloria al Señor. Y por ahí vamos a entender a lo que Cristo estaba diciendo, amados. ¿Por qué? Porque es necesario primero, y estoy tratando de desglosar el tema de la iglesia en principio, pero como se nos enseña, amados, debemos de contextualizar todo para que el tema sea entendido. Entendiendo que nuestro deber no es enredar, nuestro deber es enseñar. Entonces, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis nos hablan de unos sellos que son abiertos. Estos sellos son abiertos a partir de versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Vean quién abre los sellos. Es el Cordero. Un poquito más adelante vamos a ver por qué el Cordero lo puede hacer. ¿Ok? Los sellos, y uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Entendemos, amados, y quiero adelantarme allí a todos estos sellos abiertos. Habla del anticristo, habla después de la muerte, habla de la zozobra que va a haber en cuanto al capítulo 6, tiene que haber del anticristo, viene venciendo y salió. Ciertamente allí dice unas cosas que, bueno, amados, es profundo, es un tema muy importante, creo que toqué en uno de los estudios que daba de escatología. Entonces, vemos en el versículo 9 del capítulo 6, vean lo que dicen, amados. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando de la iglesia de Cristo.
Dice, por causa del testimonio y por causa de la palabra. Quienes tienen la palabra, que es la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Entonces, y se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna volvió tal como sangre. Y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes de y los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían los montes a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ahora, amado, aquí nos dice, ok, que el Señor muestra la ira, y esa ira quiere decir destrucción masiva. Pero la ira cae por causa de la iniquidad, por causa de la transgresión. Entonces, Cristo le está diciendo al Padre, aparta, si es posible, no la ira por causa de la transgresión, porque quienes han dicho, amado, han dicho que ciertamente Jesucristo le estaba diciendo, Señor, yo no quiero pasar este trabajo, no quiero pasar este dolor, no quiero sufrir esto, no, absolutamente no, amados, porque cuando contextualizamos a Jesús dice que no se quejó, no dijo palabra alguna, aceptó todo. Pedro le dijo, Señor, sabes que te van a matar, te van a llevar. Y entonces Jesucristo podía haber dicho, es verdad, Pedro, no puedo llegar a Jerusalén porque esto me va a pasar. Y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Pedro estaba hablando humanamente, guiado ciertamente por Satanás. Por eso Jesucristo dice Satanás, porque estaba siendo guiado. Jesucristo estaba viendo a Satanás, estaba dardeando la mente de Pedro para que dijera tales cosas. Sin embargo, en ningún momento, y es algo que es lógico decir que Jesucristo pedía clemencia en ese momento en Getsemaní, cuando el hermano Pablo también iba a Jerusalén y le dijeron, el que tenga este cinto, lo van a amarrar y lo van a llevar preso. Entonces Pablo dijo que no importaba eso, si tenía que morir por Cristo muriera. Ahora, ¿cómo podemos decir que Jesucristo es mayor que Pablo, que es santo, que es el Cordero que había sido preparado desde los tiempos de los tiempos? ¿Cómo pudiera decir entonces menos que Pablo? Es imposible. Entonces, entendemos que Jesucristo lo que le estaba diciendo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, que era en el caso de que Dios tenía que darle la espalda, porque Dios le da la espalda al pecador. Evidentemente, la Escritura lo enseña, amados, Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador, Dios aborrece al pecado. No podemos decir que Dios anda contento con el pecador, porque si Dios amara al pecador, evidentemente Cristo no hubiera venido. Dios amó su creación, lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, quiere decir que nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, dijo, Señor, no oro por el mundo, yo oro por qué, por tu iglesia, yo oro por aquellos que tú me has dado. Jesucristo no estaba orando por el mundo porque sabía que el mundo no iba a ser salvo en su totalidad, estaba orando por aquellos que habían de recibir la palabra, y esa palabra le iba a dar vida. Esa vida hoy la podemos obtener y siendo guiados según lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde somos sellados con el Espíritu Santo, cosa que es necesario entender, que la iglesia no pasa por el juicio del trono blanco, porque dice que hemos sido sellados hasta el día de la redención. Y cuando hablamos de redención, quiere decir que Dios aparta, quita todo aquello de nosotros que nos lleva, nos conduce al pecado y nos hace perfectos, nos lleva al gozo de su presencia, porque recordemos, amados, que el hecho de redención significa remisión, o sea, absueltos somos nosotros de toda aquella maldad en la cual nosotros veníamos viviendo en este mundo, que hoy por hoy pues estamos todavía, amados, porque si no,
no estuviera yo predicando, enseñando en esta noche. Ahora, es necesario, amados, entender en principio por qué la iglesia no pasa. Y la diferencia es que la iglesia no pasaría por el trono, el gran juicio, el trono blanco, empezando porque Cristo ha asumido nuestras causas, ha asumido nuestros nombres, y esto nos hace a nosotros absueltos de la ira de Dios. Existe la ira del Cordero, aquí lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, la ira del Cordero. Existe la ira de Dios, pero en la ira del Cordero ciertamente va amarrado o enlazado, porque él viene y hace todo lo que tiene que hacer en la tierra, y Dios se muestra es al final de los 1000 años. Entonces se le da el juicio a Cristo. En principio, el juicio sobre la tierra es dado de Dios a Cristo, porque ha permitido que nosotros fuéramos absueltos, dándose a conocer como sumo sacerdote, eterno sacerdote, también entendemos, porque ya había pasado por ser cordero de sacrificio. Como gana la victoria al haber sido el cordero perfecto, recordando que es necesario ver lo que era la ley moral, la ley moral y la ley eclesiástica, que era de la de los corderos, de los sacrificios, perdón. Entonces vemos que con esa ley de los sacrificios Jesucristo se hace perfecto. Ya todos los años venían los sacerdotes buscando el cordero perfecto para que eliminara los pecados de todos los judíos. No se conseguía algún cordero que pudiera permitir la remisión por completo de los pecados. Entonces Cristo aparece y entonces se convierte en el cordero inmolado que quita los pecados del mundo, como le dijo nuestro hermano Juan a sus discípulos. Este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, quitar no es lo mismo que hacía aquel cordero pascual, que ciertamente se cubría el pecado del pueblo, de aquellas personas, porque no eran solamente los judíos, amados. Necesario entender que no solo los judíos eran los que eran redimidos, o sea, se les colocaba la sangre para la disculpa de sus pecados. Era todo aquel que quisiera venir a Israel, al templo, a entregar aquel cordero, todo aquel. Y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 7, cuando aquel Felipe y el etíope, él venía de adorar al Señor, y ese hombre venía de entregar aquel cordero y de entregar aquella maravillosa y majestuosa ofrenda al Señor con olor grato y fragante. Por eso es llamado por Felipe, llamado por Dios primeramente, entregado por el Espíritu Santo y guiado, porque Dios lo llama, le entrega el Espíritu Santo, hacemos el trabajo guiado por el Espíritu y viene el alma a Cristo, porque sin la palabra no hay quebrantamiento de espíritu, no lo hay. Por eso es necesario que entendamos que la palabra quebranta nuestra carnalidad, nuestro espíritu. Lo más interno es el pecado que nos va a subyugar toda la vida, y entonces el trabajo lo hace internamente el Espíritu Santo. Ahora, gloria al Señor, entendemos, amados, que si el Espíritu Santo hace esta obra, entonces comenzamos a aceptar la palabra y por consiguiente somos salvos. Entonces, la salvación debemos de entenderla en ese punto, es que Cristo nos salva a nosotros de su ira. ¿De qué somos salvos, amados? ¿Cuántas veces he hecho esta pregunta? ¿De qué somos salvos? Bueno, primero somos salvos de la ira de Dios. Esa es la salvación que Cristo nos da. Yo quiero ser salvo, pero ¿salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. Que es en la ira de Dios que nosotros somos librados y somos salvos por ella. Entonces, bueno, amados, bien, otros versículos que tengo aquí para ir respaldando el caso de la iglesia, la diferencia entre el juicio de la iglesia, ya les dije en un principio, tiene que ver con que Jesucristo asume nuestra causa, asume todos nuestros delitos, todo lo asume, pero les expliqué, no es el caso de que si éramos drogadictos, que si éramos ladrones, no. Nosotros somos pecadores en todo, nosotros todos los pecados, nosotros lo hemos cometido, absolutamente todo. Todo, porque la escritura me enseña que si hay alguien que transgrede en una solamente la ley, se hace transgresor de toda la ley, porque el que quiere vivir bajo la ley se condena a sí mismo, porque nadie, ningún ser creado puede cumplir los mandamientos. Nadie, amado. Es imposible que la ley moral, el ser humano la pueda cumplir. Si hubiera sido así, evidentemente Cristo no hubiera tenido que venir. Si alguien puede ser salvo por sus obras, Cristo no hubiera tenido que venir, porque Cristo da la salvación a lo que nosotros no podíamos ser salvos.
Él recibe todo aquel peso, amado, que a nosotros se nos fue quitado, porque el peso de cada uno de nosotros se le colocó a Cristo aquel día que empezó la gran obra, amados, en Getsemaní. La gran obra, todo el problema más fuerte que vivió Cristo fue a partir de Getsemaní, entendiendo lo que explicaba yo la semana pasada en el tema de Jesucristo, en la crucifixión, en todo aquello, como murió. O sea, a partir de ese momento Cristo recibió esa ira y por eso el peso de nuestro pecado iba en la cruz de Cristo. Por eso es que dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Tome su cruz. Es fuerte, ¿no? Entender esa parte de tomar la cruz. Bien, amado. Entonces, aquí hay unos versículos que fui preparando para el tema. Y en estos versículos nos enseñan que hubo varios tipos de juicios, o existen muchos tipos de juicios. En el Antiguo Testamento se dieron varios, amados, muchos juicios se dieron en el Antiguo Testamento. Estos juicios comenzamos en el libro de Génesis, capítulo 6, capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Nos enseña que hubo juicio allí, también en Gloria al Señor, también en Salmos capítulo 45, versículo 6, es el mismo Señor Jesús quien es el juez de toda la tierra, porque el Padre nadie juzga, sino que el juicio se lo ha entregado al Hijo. Dice Juan capítulo 5, versículo 22, el Padre no va a juzgar, sino le da el juicio a Jesucristo, porque Él ha absorbido todo aquella ira de Dios para tal hecho. Por eso es que nosotros, la iglesia, no puede ser condenada, porque nosotros no buscamos la ira de Dios, sino buscamos el favor de Dios a través de Cristo Jesús. Bien, solo Jesús es digno de abrir los sellos, solo Jesús le permite por la preeminencia, la santidad y la labor salvífica, lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, gloria al Señor, versículo 5, donde Jesús se hace, gloria a Dios, se hace juez o acreedor de comenzar la ira, porque ha consumido todo lo que pues el Señor no le ha permitido. Ahora, amado, ¿qué dice allí? Jesucristo se encontraba recibiendo los rollos con los sellos, cada rollo tenía su sello. Había en el libro capítulo 5, empezamos a ver a nuestro hermano Juan llorando, triste, agónico, porque no había nadie que pudiera abrir los sellos, no existía nadie, había una tristeza muy profunda en Juan, lo hubiera en cada uno de nosotros, de repente hubiera estado con nuestro hermano Juan, con los apóstoles, y de repente Jesús le dijo, yo soy el Mesías, después que yo muera, resucite, les daré paz, les daré vida, y de repente Juan llega ya al cielo y mira para un lado, ve para el otro y no observa a Jesús por ningún lado, no observa aquella bendición de la cual esperaba de recibir. Jesucristo le dijera, yo voy a salvarte, yo tengo el poder para salvar a la humanidad, porque si no hay ira de Dios, amados, si no existe la ira de Dios, no existe la ira de Jesucristo, no puede haber una salvación como lo estamos esperando a corto plazo. Tiene que cumplirse, a juro, esto. Ahora, amados, entonces vemos que en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 5, Jesucristo toma los rollos y comienza a quebrar absolutamente los sellos que tenía cada pergamino, entendiendo, amados, que la parte del sello que tenía cada rollo solamente lo podía abrir al que se le había entregado la carta. Yo entregaba una carta y de repente se lo entregaba a nuestro hermano pastor Moreno, y de repente él ciertamente no podía abrir la carta porque estaba en una reunión o de repente estaba en un combate. El pastor Sugel no puede agarrar y abrir la carta porque no era para él. Se podía meter en un problema porque no era la carta dirigida a él, o sea, la persona a la que le habían mandado la carta era la que podía reventar estos sellos. Entonces, por consiguiente, Cristo pudo partir estos sellos porque era la persona autorizada, porque la persona que podía abrirlo era el Cordero de sacrificio y el sumo sacerdote. O sea, él tenía las dos cualidades, el Cordero Pascual que quitaba los pecados, pero también se había hecho sacerdote por la eternidad, como lo vemos en el caso de Melquisedec, sacerdote eterno. Ahora, bien, entonces vemos allí
que Jesucristo tenía la potestad de comenzar el juicio. Pudiera decir Jesucristo, voy a comenzar el juicio primero por el mundo y que ellos sufran y la iglesia pueda verlos allí y gozarse. No, primeramente la iglesia pasa por el juicio de Cristo, entendiendo que el juicio de la iglesia no tiene que ver con la ira. Cristo no va a estar sentado, molesto, con un bate dándonos a nosotros palos, no va a estar con una vara o con un látigo dándonos golpes, porque ustedes no hicieron esto, no. Hay algo que tiene que ver con Cristo allí y es que nuestras obras serán juzgadas, bien sean buenas o bien sean malas. Si hay obras que van a ser procesadas por el fuego y si el fuego las consume, no es que perdemos la salvación, pero con dificultad, como lo dice nuestro hermano Pedro, si con dificultad nos salvamos, habla porque ciertamente las obras de muchos serán quemadas. Entonces Pedro especifica eso. Es gloriosa la presencia de nuestro Señor amado. Gloria a Dios por su presencia. Entonces, vemos el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 20 al 22. Y quiero leerla, Romanos 8, del 20 al 22. Vean lo que dice nuestro Señor allí, a través de nuestro hermano Pablo, en esa excelente palabra, esa, la parte donde digo, y lo hizo también con muchos. El libro de Romanos ha sido la hecatombe bíblica para destruir la moralidad del hombre, la moralidad insípida del hombre. Dice así Romanos 8, 20 al 22, gloria al Señor. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, o sea, de nosotros, la iglesia. ¿Ok? Entonces, amado, gloria al Señor, también vemos que hubo un juicio en la Torre de Babel cuando el Señor, en ese capítulo 11, versículo 9, los descendientes de Noé, después del diluvio, permanecieron en un lugar y bueno, quisieron en su insensatez, porque no habían sido pulidos con lo que había pasado, como que habían sido masoquistas como nosotros, pues, quisieron tratar de hacer una ciudad, se le llamó Babel a la ciudad, y después intentaron hacer una torre, amado. No es que hicieron la torre, no intentaron hacer la torre. Cuando esto comienza, es que Dios confunde y comienza lo que son los idiomas que hoy por hoy tenemos. El chino, el japonés, el español, el norteamericano, todos esos idiomas nacen de allí a través de la confusión de Dios, porque Dios fue el que dio las lenguas y podía por el consiguiente, o la lengua, perdón, y por consiguiente después da las lenguas, como también pues lo dice en 1 Corintios capítulo 14, o como lo dice también el libro de Hechos, capítulo 2, cuando se derramó por primera vez el don de lengua en la iglesia de Cristo. Entonces vemos que en el principio, en Génesis, Dios confunde las lenguas, con las lenguas confunde al pueblo, y en Hechos, capítulo 2, no es con las lenguas que confunde al pueblo, con las lenguas es que le da libertad al pueblo del conocimiento y su verdad absoluta para que entendieran de que estas eran las señales que habrían de seguir a los que habrían de ser salvos. Entonces, amado, en Éxodo también vemos que Dios hace otro juicio. Éxodo capítulo 7, versículo 12. Las plagas que entran, Dios trae ira sobre la humanidad en esa oportunidad, pero aparte de eso, amados, es necesario ver que estaban siendo juzgados los incircuncisos, aquellos hombres aborrecedores de Dios. Estos hombres y mujeres que no creían nada con Dios eran los egipcios, pero se encontraba el pueblo de Dios, eran los israelitas, que estaban allí, y Dios no trajo ira sobre ellos, porque había la sombra de Jesucristo a través de aquel Cordero Pascual, que esto comienza la historia del Cordero Pascual, Cordero que habría que matarse, y no era la carne la que salvaba, era la sangre la que salvaba a través del derramar, entendiendo que Jesús al derramar su sangre es la que da salvación, porque en la sangre hay vida. Entonces, amados, vemos allí que Dios trajo su ira contra aquel rey que era ególatra, que era idólatra y que era como es un rey
que no tenía amor por la voluntad de Dios. Ahora, Isaías manda, en el capítulo de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 8, nos habla también de que Jesucristo traería libertad, traería una bendición, mi hermano, habría un juicio. Voy a permitirlo leer para que entendamos allí, amados, el capítulo, Isaías capítulo 53. Y qué bendición es la palabra del Señor cuando la profundizamos, amados, tal como se nos enseña. Gracias a Dios por los pastores, por los maestros de la palabra que ciertamente pues nos avivan cada día y bueno, nos permiten a nosotros crecer en el conocimiento. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 8 dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, aleluya, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él, la paz nuestra, cayó en el cuerpo de Cristo, o sea, la ira, esa ira que bueno, que Dios nos ayude, amados, a mantener. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 9, hablando aquí de esta bendición. Estamos viendo, amados, hay unas diferencias, y toda la diferencia de la iglesia es este principio que les estoy dando a entender por qué la iglesia no entra en el juicio del gran trono blanco, no puede entrar, no es porque no quiera yo, ¿okay? Aclaro eso, amado, no es porque yo no quiera, es porque Jesucristo asumió nuestros delitos, todos nuestros delitos, todo lo que tenía que ver con nosotros. Entonces, en Hebreos, amado, gloria al Señor, Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera, gloria a Dios, Hebreos 2, 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, no está hablando de la humanidad, amados. Quiero aclarar esto, ¿no? Esta carta de los hebreos fue escrito a los judíos, a los hebreos. Aclaro esto, la carta de los hebreos fue pasada directamente a los hebreos. ¿A quiénes? A los que habían creído en el Señor, pero eran judíos. Es el mismo caso que el libro de Romanos. El Romanos está en una división y subdivisión, y entre ellas es que se le habla al pueblo judío y se le habla a la iglesia. Pero ambos, todo el libro tiene que ver con la iglesia, pero en una parte está hablándole a los judíos que se han convertido al cristianismo, pero quieren seguir viviendo bajo los rudimentos de la ley. Pero a partir del versículo 13, capítulo 13, perdón, empezamos a ver que él le comienza a hablar a la iglesia en su totalidad, a los gentiles y a los judíos como tal. Entonces, el libro de Hebreos dice aquí, nuestro hermano escritor, presuntamente nuestro hermano Pablo, presuntamente haya sido el que haya escrito este libro. Entonces, él dice, ok, a todos, entonces le está diciendo a todos los que han creído en Cristo, tenemos esta salvación. Entendemos que es la evidencia de la carta, igual que la escritura, amados, es algo que he aprendido en el Señor, que se nos ha enseñado, y es que la escritura o la Biblia, hoy me hacía una pregunta una hermana con referente al caso de Dios y el creer en Dios, porque la Biblia, con referente a la inspiración de Dios, a la escritura, y lo escriben los hombres, y aquí, amados, debemos de entender que ha sido la inspiración de Dios a través de su Espíritu Santo para que nosotros entendamos su voluntad. Pero ¿a quién? A la iglesia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia fue escrita para la iglesia. Todo, amados. No debemos entender que esta fue escrito para el mundo, no, porque el mundo aborrece la palabra de Dios. El mundo no quiere la palabra de Dios. Si esto hubiera sido escrito para el mundo, entonces el mundo amara, como dice nuestro hermano Pablo, si el mundo hubiera amado a Cristo, hubiera peleado por Cristo, pero como no, ciertamente no lo ama, lo aborrece, entonces tampoco pelearon, y vemos que la escritura la ama el que ama a Cristo. Bien, siguiendo aquí, ok, da entonces a entender que por causa de Cristo que tenemos una gran salvación perpetua y perfecta. La iglesia no puede, porque ya entonces Cristo está recibiendo la ira del Padre
para darnos paz a nosotros con el Padre. Toda la iglesia va a tener paz con el Padre. Ahora, es evidente, amados, quiero aclarar esto antes de irme, porque antes de que se me vaya, porque esto no lo coloqué yo en el estudio, porque la iglesia va a recibir corona. La iglesia no recibe el infierno, la iglesia recibe corona. Las coronas por justicia, la corona de vida eterna, tantas, son 7 coronas que recibimos, los pastores reciben una, las ovejas reciben otra, y bueno, y hay una bendición que no es el tema en esta noche, pero entendemos, amados, que la iglesia no recibe la ira, sino recibe las coronas, y los diademas son por causa de esa obediencia en el Señor, que es una gran bendición entenderlo, amados. Una oportunidad que se me dé la orden a través del instituto, yo pues lo haré, lo enseñaré, obedezco a nuestro pastor anciano, que tenga bien pues hacerlo. Ahora, amado, Romanos capítulo 8, versículo 1, también nos habla de esta bendición con referente al juicio de Cristo, el por qué Cristo recibe el juicio y nos aparta a nosotros de aquella ira de Dios. Muchas personas que ven a Dios como un Dios de amor, un Dios bonito, un Dios bello, un Dios hermoso, pero no están viendo la parte cuando Dios se molesta. Ahora, Romanos 8, versículo 1, nos dice así: ahora pues ninguna condenación hay. Vean la iglesia de Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne o conforme al Espíritu. Dice conforme al Espíritu. Quiere decir esto, amado, que el Espíritu nos guía a nosotros. Lo primero que nos va a guiar es a la palabra de Dios. Es lo primero que va a hacer. En una oportunidad hablaba yo con un pastor teólogo también del instituto, y él decía que nosotros como tal, evidentemente teníamos una gran bendición, y esta bendición era que podíamos vivir después de Cristo como quisiéramos, teníamos paz con él, y no es así. La Escritura nos guía a nosotros a Cristo. Yo puedo decir, me dio esa oportunidad, yo puedo decirle a una persona, ven para acá, repite conmigo, acepta a Cristo. La persona repitió, aceptó a Cristo, y al otro día se fue a tomar. Entonces, con eso, ciertamente ya el hombre se cree salvo, y eso no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es que somos quebrantados por el Espíritu. Y la palabra que queremos leer cada día, que queremos aprender cada día, es la que va a vivificar el Espíritu que mora en nosotros, que se va a alimentar. No es que el Espíritu Santo necesite palabra, porque la palabra fue inspirada por él, sino que nosotros necesitamos vivificarlo para que ciertamente haya gozo, plenitud internamente en nosotros. Esto va a evidenciar que ciertamente somos hijos de Dios. Una de las evidencias que va a permitirnos saber si somos o no somos hijos de Dios es la necesidad de estudiar, de conocer la palabra. Si no la tenemos, entonces evidentemente no queremos nada con Dios. Yo quiero saber, enamorarme más de mi esposa. Bueno, yo tengo que ir aprendiendo, preguntando, analizando, y todas aquellas cosas que de repente pasar el año, amado, los años, y no entendemos, no conocemos, pero llega el momento donde de repente algo que pasamos en los años que no aprendimos nuestra esposa, nuestro esposo, entonces empezamos a aprenderla, y eso nos va a permitir a nosotros enamorarnos, avivarnos. Si eso no pasa, mi hermano, hay una monotonía, entonces perdemos ese amor. Por eso es que a nosotros se nos dice Dios en la iglesia, a las iglesias que les escribe esto: has perdido el primer amor, has abandonado el primer amor. ¿Por qué? Porque se hizo monótono, no quiso escudriñar, no quiso aprender, no quiso profundizar, y por eso se hizo ese amor monótono y no quisieron seguir avivándose en la presencia del Señor. Entonces vemos que Cristo, lo que estoy viendo aquí, o lo que estoy mostrando, amados, Cristo está recibiendo todo por nosotros. ¿Ok? Ahora, Juan capítulo 12, versículo 31, amados. Capítulo 12, Juan 12, 31. Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera, amado hermano, 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, que Jesucristo está diciendo que nuestra esperanza está en él. Esa es nuestra esperanza, la iglesia. Pero el mundo quiere decir aquello que fue creado, porque debemos entender, amados, yo sé que lo saben,
debemos entender que existe la creación, que es el mundo. Ahora, y nuevas criaturas. Las nuevas criaturas son aquellos que han sido renovados con el Espíritu, pero la creación es toda aquella capacidad de vida que Dios dio. Pero existe la vida terrenal y la vida espiritual. La vida terrenal es en el cuerpo, corpus, y la vida espiritual es sin el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo nada quiere con el espíritu. Entonces no se la llevan, es como el aceite y el agua. Entonces se odian, pero se odian por causa del Espíritu Santo. No es por causa de nosotros, entendamos eso. Nadie puede odiar a su propio cuerpo porque ciertamente quiso, ¿no? Es por causa del Espíritu. El Espíritu nos enseña que está mal lo que está por fuera, y entonces por eso hay el combate el día a día. Ahora, amados, bien, Primera Corinto, capítulo 11, versículo 28. Primera Corinto 11, versículo 28. Gloria al Señor. 11, 28, dice así, amado. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque, dice, el análisis le está hablando a la iglesia. El mundo no puede discernir en cuanto a esto, el sacrificio de Cristo. Cualquiera persona llega, los testigos, amados. Los testigos en la semana mayor, dicen los católicos, o la Semana Santa, o bueno, en la semana de Cordero Pascual que nosotros conocemos, se nos enseña que, o se les enseña a ellos que ellos pueden agarrar, pasar la arepa de un lado al otro, el pan, eso es una arepa, de un lado a otro, pero no se la pueden comer ninguno de ellos, no pueden compartir eso porque son muy indignos y realmente no tienen culpa de lo que dicen. Es verdad, son indignos porque la única manera de uno alimentarse de este pan es porque nos consideramos dignos de hacerlo. Entonces ellos no lo consumen porque eso es que son indignos. Evidentemente van a morir y no van a poderlo consumir porque son indignos, porque ellos dicen que lo único que pueden comer ese pan son los 144,000 del libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 1 hasta el 9, que son los 144,000 que han sido llamados, predestinados para comer esta cena. No, la iglesia ha sido llamada para recordar el sacrificio. Cada vez que recordamos el sacrificio de Cristo, entendemos que hemos sido redimidos, que hemos sido purificados, y por consiguiente nosotros vamos a tener paz y quietud cada vez que recordemos el sacrificio, porque el sacrificio de Cristo hace en la iglesia tener paz para con Dios, la paz para con Dios, y evidenciando es la sangre del Cordero. Ahora, amado, no puede tener miedo a la iglesia, no, pero tampoco la iglesia puede dejar de tener temor, porque yo le tengo temor a Dios, yo no le tengo miedo. El mundo sí le tiene que tener miedo, forzadamente tiene que tenerle miedo, porque es como que yo vea a un hombre que viene con un palo que no es mi papá, no es mi mamá, y yo sé que me va a dar como él quiere, pero mi papá o mi mamá me va a dar para corregirme. Entonces, Dios, cuando venga hacia aquella gente, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, no va a venir con misericordia, va a venir con juicio, porque no son sus hijos. Pero a la iglesia no la va a tratar así porque sí son sus hijos. Por eso es que yo les digo a hermanos que están a cargo de la obra, responsables dentro de la obra, el día en que venga el pastor de pastores le va a pedir a cada pastor por las ovejas que son de él y que están a mi cuidado, y si yo las maltraté, entonces él me va a golpear por yo haber golpeado a sus ovejas. Por eso es que el cuidado de nosotros como pastores, amados, a las ovejas, no trasquilarlas, no estar pendiente de ellas porque nos den algo, no. Nosotros, nuestra importancia está porque aprendan, nosotros darles a ellas, porque son ellas las que necesitan, no nosotros. Nosotros necesitamos de Cristo, pero ellas necesitan de nosotros el conocimiento, la guía, la prosperidad espiritual, que es la primera, la evidencia que nosotros debemos buscar que ellas tengan, porque si la oveja tiene cultivada la esencia del evangelio, que significa el amor de Dios por las almas, no por el dinero, entonces las ovejas van a tener paz de sus pastores. No, con esto digo, no digo, amados,
que ciertamente no deban de cumplir con lo que dice la Escritura en cuanto a las cosas que tenemos que dar para la obra. Pero sí es necesario que entendamos, amados, que el pastor debe de enseñar que la oveja no tiene que tenerle pánico a Dios, tiene que tenerle temor. Y es un temor santo, amado. Es un temor muy santo. Bien. Ahora vemos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis 3, 19. Gloria a Dios. 3, 19. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo pues corrijo a todo el que amo. Él corrige al que ama. Entonces, por eso esa carta que Dios le está mandando aquí, el Señor le está mandando por mano de nuestro hermano Juan, aquí recordemos, amados, que Juan fue inspirado por el mismo Dios, le dijo, escribe esto, escribe a los pastores que se encuentran en Asia Menor, porque el capítulo 2 y el capítulo 3 era Asia Menor, la cual hoy por hoy entendemos, amados, en aquella oportunidad Grecia, hoy por hoy es Turquía, ¿ok? Esa parte de Grecia, perdón, que ciertamente entra en lo que era el Imperio Romano, y estas 7 iglesias que se encontraban en Grecia, lo que era Asia Menor, no era los chinos, estas iglesias habían sido constituidas por nuestro hermano Pablo, también estuvo allí, pero con el tiempo, como el caso de Éfeso, Dios tuvo que mandarle unas cartas y decirle, mira, ustedes se corrompieron, tienen que corregirse, como el caso de Teatira. Entonces, habían dejado el primer amor, habían dejado de obedecer al Espíritu y empezaron a obedecer a la carne. El Señor entonces manda y le dice, si ustedes son míos, entiéndanse que los voy a corregir. Tienen que ser corregidos para que puedan crecer y a través de este crecimiento mi nombre sea glorificado, porque por eso es que manda la corrección a estas 7 iglesias. Entendemos que estas 7 iglesias ya pasaron a la historia, amados. Jesucristo le manda a Juan, que era el que estaba cerquita en Patmos, que se encontraba cerca entonces donde estaban estas 7 iglesias, le da la orden a Juan, Juan le manda a esos emisarios con estas 7 cartas porque estaban cerca y le hace la corrección a las iglesias de lo que estaban haciendo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Mirna, en Tiatira, en Sardi. Entonces nuestro hermano Juan escribió y manda estas cartas para corregir a la iglesia, porque la iglesia se estaba cultivando de lo que hoy por hoy vemos. ¿Qué vemos hoy, amados? Mucho fanatismo, mucha, ¿cómo es? Pudiéramos decir, mucho teatro, cosa que en la antigüedad el Señor está diciendo no lo permite. El teatro no es dentro de la iglesia, tiene que ver la santidad y la palabra. Ahora, vemos, amados, entonces, que Jesucristo le está diciendo a la iglesia, aquí está hablando con la iglesia. Recordemos, amados, que estos 2 capítulos, Apocalipsis 2 y 3, está hablando Cristo a la iglesia, se está corrigiendo a la iglesia. Lo que usted y yo vivamos hoy aquí en la tierra, que traiga a nosotros de repente aflicción, traerá gozo para el tiempo postrero. ¿Por qué? Porque si nosotros fallamos y no se nos corrige, entonces tenemos que tener pánico de la ira de Dios. Porque el que es corregido es hijo, el que no es corregido vive ligeramente bien, por así decirlo. He escuchado gente que me dice, no, mientras que era cristiano, entonces yo era muy azotado, vivía bajo una doctrina, y bueno, hoy que estoy en el mundo, pues me siento en paz y le puedo servir a Dios como yo quiera. No, el que es hijo de Dios le sirve a Dios como Dios dice. Ahora, veamos aquí con el caso de la misma iglesia, amados. Todavía no he pasado okay. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Apocalipsis 6, 16. Dice así. Ya se los leí hace rato, pero vuelvo a repetirlo aquí. Comienza, dice el Señor, algo de lo que tiene que ver con la iglesia, el por qué la iglesia no está siendo juzgada o no va a ser juzgada. Dice, y decían a los montes, gloria al Señor, Apocalipsis 6, 16. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá soportar, solo mantenerse de pie? Está hablando de la ira de Jesús,
cosa que la iglesia no recibe la ira de Jesucristo. Recordamos, amados, que si hubiera sido así, el primero que hubiera recibido la ira hubiera sido Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro negó a Jesucristo. Cristo tenía que haberlo agarrado y haberle dicho, ven para acá, Pedro, hizo esto para el infierno, y no lo hizo así, amado. Tuvo compasión, le dijo, Pedro, tú me amas. Entonces él empezó a decir cómo tenía que llevar las riendas con la parte de la iglesia que le correspondía, porque no era que era el dueño de la iglesia, no era que era el primer papa, como lo dice la iglesia católica, no, porque el fundamento de los apóstoles, y dice el fundamento de los apóstoles en plural, entonces era el fundamento, era Cristo. Entonces Pedro era parte de los fundamentos que se le había dado los fundamentos de la iglesia. Ahora, en 2 Corintios, amados, aquí es donde empieza la gran bendición, capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vuelvo a repetir, porque es necesario que cada uno de nosotros comparezca ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Romanos capítulo 14, versículo 10, también nos habla de esto mismo. Romanos 14, 10, dice así: pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué no menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Recordando, la carta a los Corintios, la carta a los Romanos fue escrita a la iglesia, no al mundo. Pablo le está hablando a los hermanos. Tú que estás juzgando a tu hermano, tú juzgas a tu hermano. ¿Vieron? No le está diciendo tú que juzgas al converso. Aquí dice tú que juzgas a tu hermano. Entonces, sabes que vas a aparecer ante el tribunal, o comparecer, perdón, ante el tribunal de Cristo. Entonces, aquí dice, porque todo compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí no dice que es el tribunal de Dios, es el tribunal del Cordero. Aleluya. Ok, amado. Bien, lo sigo aquí. Entonces, Apocalipsis 3:11. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice así: y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vuelvo a repetir, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, aquí nos dice claramente que le está hablando a la iglesia. ¿Quién recibe la recompensa? La iglesia. El mundo no va a recibir recompensa, el mundo va a recibir ira. Entonces aquí Jesucristo le está diciendo, yo voy a venir y les voy a traer la recompensa. No es de repente que nosotros hoy por hoy hagamos lo que hagamos y vamos a decir, bueno, esto es para que Dios me bendiga o Dios me recompense. No, nosotros lo hacemos por amor a Dios. Y esto es virtud del Espíritu Santo, que nos lleva a nosotros a hacer esas grandes obras que nos permiten tener gozo por haberlas hecho. Ahora, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6, 10. Gloria a Dios. Dice así: porque Dios no es injusto por olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vean esa gran bendición. Es lo que está diciendo, que lo que nos va a dar el Señor por las obras. Repito aquí, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Lo que les decía, lo hacemos por amor. El trabajo que hacemos, lo que hagamos, es por amor a Dios. Porque si amamos a un hermano, estamos amando a Dios. Si vemos al necesitado y lo estamos ayudando, estamos amando a Dios. Entonces, no se va a olvidar de esas obras. Yo siempre he dicho que cuando yo doy algo al Señor, un tapaboca, toma, para que no digas que fuiste tú. Es una bendición, hermano. Ahora,
Mateo capítulo, gloria al Señor, capítulo 25, versículo 31 al 46. Vemos esta otra parte, la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda. Comienza y dice así, Mateo 25, 31. Después de la tribulación de aquellos días. Mateo 25, 31. Ya, amados, para leerlo, para que haya la base. Gloria a Dios. 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando se me ordenó a mí el tema de la diferencia del juicio, cuándo será el juicio a la iglesia, cuándo será el juicio del gran trono blanco, sujetándome a lo que se me ordenó, debemos entender que Cristo, sí, Cristo viene y toma en principio a la iglesia. Mateo 24 nos enseña que Jesucristo viene, ¿ok? Y habla de las señales que habrán de proseguir. Nuestro hermano Pedro le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son las señales de tu venida? Y Jesucristo empieza a decirle, nadie los engañe porque no vendrá, o sea, ese día no vendré hasta que no se haya colocado, y comienza a especificar las cosas que han de pasar antes de su venida. Pero en esa venida nuestro Señor nos enseña de que Él no traerá el juicio por completo. O sea, el juicio, cuando hablo del juicio, es de llevarlos al lago de fuego y azufre. Él vendrá a tomar, a atar a Satanás, lo enviará al infierno, lo atará por 1000 años, pero a la iglesia la toma y la enjuicia. Aquí es donde comienza la bendición. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de las otras, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, que hereden el reino preparado para ustedes. Qué bendición. O sea, Cristo fue a preparar el reino. Dice, vengan y reciban lo que he preparado por ustedes o para ustedes. Y dice, desde la fundación del mundo, o sea, antes de que todas las cosas fueran, cuando el hombre peca, ciertamente ya Dios había destinado un lugar donde nosotros permaneceríamos, aquellos que habríamos de recibir el cordero que habría de morir. Ahora, dice, porque tuve hambre, ¿vieron? Y me diste, vean cómo Dios está jugando, como Cristo juega, perdón. ¿A quién está jugando aquí? A la iglesia. Vean cómo la juzga. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Estas son las cosas por las cuales la iglesia será jugada. La iglesia, Jesucristo le está diciendo a la iglesia, haciendo esto, por este es el juicio que pasamos. ¿Cuáles son las preguntas? Aquí está, lo que hicimos. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros entender que vamos por buen camino? Lo dice aquí nuevamente. Dice que porque tuve hambre, quiere decir, ayudamos, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Y en la cárcel y viniste a mí. El trabajo por el cual nosotros seremos juzgados es el que muchos no quieren hacer. Muchos. No ir a la cárcel, no ir a los hospitales, no ir al necesitado, no ir a tantas cosas que no quieren. Pero este es el juicio para la iglesia. Aquí está diciendo Jesucristo. Aquí es donde está el juicio a la iglesia, amado. Este es el juicio a la iglesia. Jesucristo comienza a jugar a la iglesia y le dice cuáles son las cosas que teníamos que haber hecho y por consiguiente somos jugados. Aquí no dice, robaste, tú mataste, tú hiciste esto. No, a la iglesia no le está jugando con eso. Le está diciendo lo que tenía que hacer. Alimentar al huérfano, al necesitado, al desamparado, al forastero, o sea, a la persona que viene de otro país, a la persona que viene de otro estado, al hermano. Lo dice al hermano, primeramente es al hermano, no como tal, dice
al no hermano, pero sin embargo, amados, quiero aclarar esto. Yo no sé quién va a ser cristiano. Yo no sé quién va a ser salvo. Por consiguiente, yo tengo que ayudar a que tenga que ayudar. Lo debo de hacer. O sea, no es necesario saber, ¿será que va a ser cristiano o no va a ser? Porque no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sabe quién ha de ser salvo. Nosotros no sabemos. Ahora, el bien que Dios nos diga a nosotros, este es salvo y aquel no es salvo, es el día del juicio. Eso es todo. Ahí sabremos nosotros realmente quién era salvo y quién no era salvo. Entonces, por ende, nosotros ahorita tenemos que hacer esta obra porque es lo que nos da a reconocer como siervos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Porque la mezquindad en nosotros produce ciertamente que no somos guiados por el Espíritu Santo. La mezquindad. Ahora, amado, vemos entonces que está en el juicio la iglesia. El juicio la iglesia está diciendo allí qué es las cosas que va a él a juzgar. ¿Qué son las cosas? Ya les leí las cosas que él va a juzgar en la iglesia. Pero en esa misma parte, amados, para no irnos más adelante, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando justos, y quiero aclarar que esta parte de la justicia no ha sido porque nosotros somos buenos, ninguno es bueno, nadie ha sido bueno. El libro de Romanos capítulo 3, 26 y 3, 6, 23, perdón, y 3, 23 nos dice que ninguno de nosotros ha sido bueno. Nadie, todos somos pecadores. Ahora, aquí dice justos es porque Dios hizo la justicia en Cristo, o sea, pagó toda la ira en Cristo por causa de aquellos que han de recibir la salvación. Entonces, esto nos enseña a nosotros, amados, ¿no? Entendemos de que la única manera que Dios nos vea justo es porque Cristo nos hace justos. Dios en la cruz nos vio a nosotros, no vio a Cristo, en la cruz nos vio a nosotros, pero no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo. ¿Vieron la diferencia? En la cruz nos vio a nosotros, por eso derramó su ira. Cuando Cristo resucita, entonces ya no nos ve a nosotros, ve a Cristo, por eso es que tiene misericordia en nosotros. Por eso es que tiene misericordia en nosotros. Si no, entonces fuera triste, para ninguno de nosotros hubiera oportunidad. Ahora, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, es evidente, amados, que dice aquí, gloria a Dios. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Hacen la pregunta los cristianos, estos son los cristianos. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo y en la cárcel o vinimos a ti? O sea, era una pregunta que Jesucristo le estaba aclarando a ellos, porque de repente cualquier siervo lo va a preguntar, Señor, pero no entiendo, o sea, yo le di comida al fulanito de tal y esto y aquello, y eras tú, sí, es Cristo. Porque cuando ve aquí lo que dice nuestro Señor en la respuesta, en el juicio, porque esta es la respuesta al juicio de la iglesia, y dice, respondiendo el rey, a Jesús, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, ¿bien? Están hablando de la iglesia, más pequeños, a mí ustedes me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda que viene el juicio, luego el juicio al mundo. Primero, entonces, se cumple lo que dijo nuestro hermano Pedro. Dice Pedro que el juicio es necesario que empiece por la iglesia. Y después dice que el juicio viene pues, para el mundo. Entonces dice, y dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, quiere decir condenados. Esa palabra significa condenado al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para la humanidad, fue preparado para el diablo. Pero Efesios capítulo 2 nos dice a nosotros que todo aquel que no recibe hacer la voluntad de Cristo se hace hijo de Satanás. Eso no lo digo yo. Dice Efesios capítulo 2, lo pueden leer, versículo 12. Ahora, y dice la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Aquí está el no cristiano en el juicio que se le hace. Ahora, ¿por qué se le hace el juicio? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber,
fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a los cristianos, tampoco a mí me lo hicieron. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero es una gran bendición, amado. Este juicio a la iglesia es una gran bendición. El Señor está absorbiendo su voluntad, o diluyendo, perdón, su voluntad sobre la humanidad. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice así, amado. ¿O no sabéis que los santos han de jugar al mundo? ¿Vieron? Primero fue la iglesia jugada. Y esto nos da a nosotros lo que estaba diciendo nuestro Señor allí, el primer juicio. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de jugar al mundo? Y si el mundo ha de ser jugado por vosotros, sois indignos de jugar cosas tan pequeñas. Aquí hay algo que estaba hablándose en la iglesia de Corinto. No voy a hablar mucho del tema porque no es el tema, pero aquí nuestro hermano Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto que estaba pasando un acto de inmoralidad dentro de su padrastro, digo, de una madrastra y un muchacho. Entonces le está diciendo, ustedes son cristianos, tienen que jugar esto como cristianos, ciertamente, y si no lo están haciendo, es porque evidentemente no son. Pero aquí le dice, ustedes tienen que hacerlo porque los cristianos son los que van a jugar el mundo. Ahora, amados, quiero que entendamos esta parte. Nosotros no vamos a jugar el mundo diciendo, usted se va para el infierno y usted se queda en el cielo. No, no. Nosotros jugamos al mundo por lo que hemos predicado. Lo que nosotros le enseñamos al mundo, la palabra que le hemos hablado, la exposición de la palabra es lo que los va a jugar a ellos. Quiere decir, Petronilo ha sido juzgado porque no escuchó la palabra que yo le envié por el hermano pastor Reyes, no escuchó la palabra por el hermano pastor Josías. Entonces, esa es la palabra que llevará a condenación a esta gente. No lo otro que pudiéramos llegar a pensar, no, yo voy a jugar a esto, pero imagínense, amados, quiero que se imaginen, de repente estamos en el juicio como iglesia jugando al mundo, si fuera así, y de repente aparece mi mamá que murió sin Cristo. ¿Usted cree que yo le voy a decir, amado, le voy a decir a mi mamá, váyase para el infierno? No puede, para el agua de fuego, no puedo. Sería imposible. Entonces, es la palabra que se habló, la que va a juzgar, la que se rechazó, es la que va a juzgar a la humanidad. Lastimosamente, es una gran verdad que suena dura, y lo digo con toda propiedad, suena duro decir que, bueno, que un padre de uno se fue para el infierno porque aborreció la palabra, pero es la verdad. No puedo diluir una verdad tan absoluta. Judas, capítulo 1, versículo 6, nos habla entonces a nosotros del juicio. Judas, capítulo 1, versículo 6, y nos dice para quién iba. Gloria al Señor. Dice así, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Ya les estoy hablando, como les dije, el tema, ya hubo la separación, el juicio a la iglesia, se dio ahí en Mateo 25, nos dice el por cual va a ser juzgado la iglesia. Les hablé de los otros versículos que amparan que la iglesia no va a estar siendo juzgada con el mundo, porque ciertamente hay la retribución por medio de las obras. Aunque nuestro hermano Pablo dijo que por las obras nadie es salvo, nuestro hermano Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Quiere decir, yo puedo decir que soy salvo, pero no hago las obras, entonces no, las obras no me están demostrando, no es el carnet que me permite a mí identificarme como cristiano. Si yo veo a una persona necesitada y sé que está necesitada, es necesario que yo o esa persona tenga que pedirme, no porque el Espíritu Santo que mora en mí lo va a hacer que yo lo haga. Entonces, eso permite que esas obras sean contabilizadas en mi juicio si yo soy cristiano. Pero si no, evidentemente a mí no me va a importar, soy indoloro a las necesidades humanas, entonces por ende no puedo decir que yo voy a ser enjuiciado con ese juicio para la iglesia, que es un juicio en amor,
un juicio en retribución, pero no es un juicio de, pudiéramos decir, de rabia, de furia, porque Dios va a derramar su furia, amado, así como cuando de repente te vio una culebra, usted no trata a la culebra con amor, usted agarra un palo y le da la culebra en la cabeza hasta que la culebra se barate, porque usted tiene que aniquilar la culebra. Imagínese usted diciéndole, culebrita, duérmete, culebrita, no, le va a dar duro porque tiene que acabar con ella. Si la deja viva, ciertamente lo puede picar. Entonces Dios va a hacer lo mismo con la humanidad. Tiene que mostrar, derramar su ira como lo hizo con Cristo. Imaginarnos a Cristo en la cruz, amado, cuando Jesucristo le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era que Dios había vertido sobre Cristo, sobre esa copa, que era Cristo, recibiendo toda su ira, todo. Se destiló esa copa, se derramó esa copa completa, de tal manera, amado, que ciertamente no quedó absolutamente nada en Cristo Jesús que no recibiera la ira del Padre por causa de nosotros. Imagínense, amados, yo hablaba, no sé, en una de las clases que me permitió dar, que la gente ve la ira de Dios con tanta naturalidad, pero el libro de Apocalipsis es cruel, es horrendo, es sangriento, y esa es la ira de Dios. O sea, no podemos decir que Dios es bueno, bonito y tanto como si Dios es bueno, amor, pero dice la escritura que es fuego que consume. Y fuego significa su ira que purifica a toda la humanidad, así como pasaremos nosotros porque seremos purificados también, porque como hacen con el oro, que se pasa por allí por el fuego para sacar lo malo, entonces nosotros seremos pasados por allí para ver cuántas fueron nuestras obras. De repente hubo obras ficticias que pensamos nosotros que la estamos haciendo bien, y cuando el día del juicio el Señor va a decir, no, esta obra no me parece, porque lo hiciste con intención de recibir algo, lo hiciste no por amor a mí, sino con la intención de que yo te diera algo, de que yo te retribuyera. Porque a veces decimos, amado, yo se lo digo a los hermanos aquí en la iglesia que pastoreo, nosotros no podemos dar algo para recibir de Dios, porque si no, entonces hemos perdido. Nuestra intención es que si damos algo, lo hacemos porque sentimos amor por esa persona. Y ese amor que sentimos por esa persona es la que estamos demostrando por Cristo. No porque de repente, Señor, me estás viendo, ¿no? Me estás viendo que le estoy entregando al hermano Pedro esta bolsa de comida. ¿Me viste? Ok, Señor, anótamelo en el libro. Está fuera de orden, muy fuera del orden. Eso es como el caso de decir, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, ahora bórramelo otra vez, inscríbelo otra vez, Señor, vuélvelo a borrar, fuera de contexto bíblico. No puede hacer Dios eso a cada rato, imagínense. Yo fallé, lo borro. Señor, ahora quiero regresar a tu pie, vuelve a escribirlo. ¿Se imaginan a Dios en esa manera? Es algo insólito, ¿no? Ahora, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, 15. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, 15. Gloria a Dios. Dice así, amado. 20, 11, 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aclaro aquí, dice, habría otro libro, que era el libro de la vida. Aquí no, quiero que entendamos que no se nombra que a partir de ese libro hay el juicio. Ya el juicio de la iglesia pasó. Aquí dice, había otro libro, que era el libro de la vida. Y no comienza a decir Dios, y por causa de esto empezaron a ser juzgados. No, dice, lo nombra, porque estaban inscritos en el libro de la vida. Y este inscrito, cuando entendemos nosotros con lo que es el hebraísmo, es que ciertamente es como la partida de nacimientos nuestra. Nosotros nacimos en un país, a nosotros se nos da un certificado de nacimiento, y por consiguiente, imagínense ustedes al juez o al alcalde borrando, arrancando la hoja del libro, del acta de nacimiento, arrancándola de allí porque no le parecemos. No, no puede hacerlo. Dios también lo mismo, no puede borrar el nombre de nosotros, no puede arrancar el nombre de allí porque Él lo colocó en su omnisciencia. Quiere decir que Dios conoce todo el futuro, el pasado y el presente. Entonces, en su omnisciencia, desde antes de la fundación del mundo, Él nos conocía de que nosotros, cuando nos hiciera aquel llamado,
nosotros no lo íbamos a aborrecer. Por ende, desde antes de la fundación, ya Él conoce quién es salvo y quién no es salvo. Entonces, aquí dice el libro de la vida, quienes estaban allí. Entonces, están todos los libros, pero Él los nombra, tiene que nombrar el libro de la vida, porque hay la diferencia entre el justo y el injusto, porque el justo heredará la tierra, dice el Señor en su palabra. El injusto, la ira de Dios. Hay dos herencias, hay una herencia maldita que es la ira de la condenación, ¿ok? Y existe este juicio de Dios que dice así, y vi, versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras, en los libros. O sea, habla de un libro y libros, de libros de vida y libros que es la condenación. Ahora, y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y vean quién es juzgado también, la muerte y el Hades. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí nos certifica, amado, que ese juicio, ese segundo juicio, tiene que ver con aquellos que aborrecieron la salvación de Cristo. Aborrecer significa vomitar. Aborrecer es cuando, imagínense ustedes tomando agua caliente, que va a ser un agua caliente, lo que le produce es náusea. Entonces, eso es lo que significa aborrecer, ser nauseabundo con la palabra de Dios, aborrecer la presencia de Dios, entonces lo vomitamos porque ciertamente no queremos nada con él. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que cuando nosotros aborrecemos la palabra o aborrecemos su voluntad, Él dice, por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar. O sea que Cristo nos mete en su garganta y como nosotros somos tibios, Él nos va a vomitar. Eso es lo que produce el agua caliente, el agua tibia en nosotros. Entonces, eso es lo que quiere decir que ciertamente aborrecimos a Dios. Ahora, Apocalipsis, bueno, ya leímos allí, este juicio final de los incrédulos por su pecado ocurre al final del milenio. También es necesario entender, el capítulo 19 nos habla a nosotros, amados, de Apocalipsis capítulo, vamos aquí rápidamente, Apocalipsis 20, perdón, dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena del abismo y prendió el dragón a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó en el abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es la iglesia que está juzgando allí. Gloria al Señor. Dice que fue la iglesia, dice a los que se le dieron capacidad. ¿Por qué es la capacidad, amado? Es necesario entender que esta capacidad que se está dando allí no es por causa de que nosotros querramos ser salvos, no. Es por causa de que Dios nos dio a nosotros como Jesús, ¿ok? Entonces, dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí está diciendo que ya hemos sido juzgados, ahí ya ha sido juzgada la iglesia para poder gobernar. Entonces, dice así, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento. Bueno, vamos entonces al versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ya lo leí. Entonces allí, después de haber sido enjuiciado la iglesia, viene entonces el juicio completo de lo que tiene que ver con la humanidad. Ahora, amado, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, 11. Juan 16, 8, 11. Ya estamos finalizando casi, amado. Juan 16, 8, 11. Dice de la siguiente manera. 8, 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado,
por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¡Qué bendición! Aquí Jesucristo está diciendo, habla del juicio final. ¿Por qué viene el juicio? Porque han aborrecido su palabra. Gloria a Dios. Ahora, Santiago 2:13, gloria al Señor. Santiago capítulo 2, versículo 13. Aleluya. Dice de la siguiente manera. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa, sobre el juicio. Entonces, amados, gloria al Señor. La iglesia no pasará, gloria a Dios, por el juicio de la ira, de la furia de Dios, de la consumación de la furia. No pasará por su bondad y misericordia, y se dará antes del capítulo 20. Se hará antes de ese capítulo, antes de que ciertamente Dios se levante de su trono, la gente se de pie allí ante la presencia del Señor. Ya no habrá llanto en el sentido de que, Señor, dame una oportunidad. Ya no habrá esa oportunidad. La gente no tendrá esa posibilidad de llorar y de salir, porque imagínense entonces aquel juez que le dije en el principio, que el juez llegó una madre llorando porque su hijo había fallado, y por favor no meta a mi hijo preso porque es muy bueno, porque él me atiende, y empieza a llorar la madre por causa de ese hijo. Entonces el juez se compadece, y entonces decimos que es un juez injusto. Dios no se va a compadecer del pecador, porque el pecador hizo que su hijo sufriera por causa de nuestros pecados. Dios no va a tener a el inocente por culpable, pero tampoco al culpable por inocente. La inocencia se nos da a través de Cristo. La culpabilidad se nos da a través de aborrecer a Cristo. Esa es la gran bendición que tenemos, amados. De verdad, para mí ha sido un honor, un privilegio poder comenzar con este tema a través del instituto. Le doy gracias a Dios sobre nuestro hermano pastor anciano, que Dios me los guarde grandemente, a ustedes, amados, también. Que el Señor les bendiga grandemente, esperando, bueno, los otros hermanos teólogos en la semana para ver esta gran bendición. Y bueno, comparar, amados, sé que habrán cierta, no discrepancia, ¿no? Ciertos versículos que de repente no pude haber nombrado, lo nombrarán ellos, darán un poco más de la palabra. Bueno, ahí veremos, amados, esperando en el Señor que Dios se glorifique en nosotros y podamos aprender, que eso es lo importante. Esperando, bueno, amados, las correcciones y hayan al lugar, especialmente en el Señor. Dios les guarde, amados. Muy buenas noches, amado amigo, amado hermano. En esta preciosa y hermosa noche, ha sido un placer de parte de Dios para nosotros en esta noche. A nuestro teólogo y pastor Johnny Guerrero. ¿Me escuchan bien en esta noche? Aleluya. Lo que pasa es que el wifi está fallando un poco aquí en Brasil desde las 2 de la tarde. La señal está un poco mala, ¿amén? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el principado y después de las tinieblas. Desde las 2 de la tarde no había wifi. Las redes estaban caídas, pero a las 8:30 de la noche, 30 minutos antes de transmitir, bueno, Jehová, se activaron las redes acá en Brasil, amén. Poderosa palabra, amado amigo, amado hermano. Deja tus comentarios, tus peticiones en esta noche. Estaremos orando, respondiendo tus preguntas. Damos gracias al Señor Jesucristo en esta hermosa noche. Nuestra hermana directora de la noche, Ana Ramos, desde New Hampshire. Más bendiciones, mi hermana Ramos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Déjame cambiar aquí el audio. Aleluya. Adelante, ¿me escuchan? Aleluya. Sí, amado pastor. Sí. Adelante. Aux input mode. Adelante. Adelante, profeta Ana, ¿me escuchas? Amén, amén. Sí, sí. Ok. Amado amigo, amado hermano, ha sido un placer en esta noche que nos hayas acompañado en este hermoso estudio bíblico. Durante toda esta semana, Jehová de los ejércitos traerá este hermoso estudio bíblico. El Torbellino TV sobre las Naciones es la única escuela escatológica que trae este sistema espaciada, este sistema repetitivo, el mismo tema, diferentes teólogos del mundo. Así que hoy tuvimos a nuestro amado teólogo Johnny Guerrero. De verdad que
muy bonita explicación, de verdad. Esperamos de que haya sido de mucha bendición para ti. Si así lo fue, te invitamos a que lo compartas en esta noche. Mañana tendremos a nuestro amado teólogo y pastor Martín Pereira. El día viernes tendremos a nuestro teólogo desde Paraguay, Andelmo Zamora. Luego el día sábado tendremos a nuestro teólogo y pastor José Salazar. Así que yo te invito durante toda esta semana de que nos acompañes en estos hermosos estudios bíblicos sobre este hermoso tema del Tribunal de Cristo y el gran juicio del trono blanco. Así que en esta noche le damos gracias al Señor, a nuestra hermano familia Zoe desde Perú, que estuvo con nosotros en esta noche, familia Aguilar, desde allá, desde el Perú, nuestra hermana Ana desde Venezuela, desde la hermosa Venezuela, nuestra hermana Ana Ramos desde New Hampshire, y nuestro teólogo invitado de la noche, pastor y maestro de la palabra, Johnny Guerrero. Más bendiciones, mi amado pastor. Y le damos gracias al Señor a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Nuestro hermano Oscar Sastre desde Colombia. Más bendiciones, amado pastor Oscar. Gracias por acompañarnos, hermano Oscar, en esta noche. Yo bendiga a nuestro hermano Carlos Vázquez Segura, Carlos Vázquez, muchas gracias por acompañarnos en este hermoso estudio. Nuestra hermana Mavis de Moreno, muchas gracias por acompañarnos, hermana Virginia, en esta hermosa noche. Luis González desde Venezuela, muchas gracias por acompañarnos en este hermoso estudio. Amarili de Cedeño, gracias por acompañarnos en esta noche. José González, muchas gracias, hermano José González, por acompañarnos en este hermoso estudio bíblico escatológico. Dios bendiga a David Marcano, más bendición, hermano David, gracias por acompañarnos en esta noche. A Marilis de Cedeño. Misión Gaira Sarabanda. Dios bendiga esta hermosa misión que nos acompañó en esta noche. Dios bendiga esta hermosa iglesia. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos González, predicador de anoche. Wow, el hermano Carlos predicó anoche el tema de la familia, ¿verdad, hermana Ramos? Lo invito a verlo en esta noche por @Torbellino TV, por YouTube, @Torbellino TV, y por Facebook, por Torbellino de Jehová sobre las Naciones, y por Pastor José Moreno. Así que los invitamos. Fue un hermoso tema nuestro hermano Carlos, que predicó sobre el tema la familia, lo que unido Dios no lo separará el hombre, noches de familia, un tema muy bonito. Yo bendiga a nuestro hermano Carlos, que nos estuvo predicando en esta noche. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendiga a David y a todos los que nos acompañaron. Nailín Ortega, Dios bendiga a nuestra hermana Nailín Ortega, que nos acompañó en esta noche también en este hermoso estudio bíblico. Andrew Cedeño. Ángel Machicote, Dios bendiga a nuestro hermano Ángel Machicote, que estuvo también conectado en este hermoso estudio bíblico, esperando de que haya sido de mucha bendición. Dios bendiga a nuestro hermano Walter Rodríguez. Hermano Walter está ubicado ¿dónde, mi hermana Ana Ramos? Él está en New Hampshire. Vive ¿no? cerca. Si vive cerca de, es un hermano, si vive cerca de acá. Sí, aquí lo veo, está en New Hampshire, más bendiciones, mi hermano Walter. Gracias por acompañarnos en este hermoso estudio bíblico, escatológico. Aleluya. Cristo vive. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron, esperando de que haya sido de mucha bendición. Gracias a todos los que estuvieron en este hermoso panel. Así que mañana los esperamos con el siguiente teólogo. De verdad que esto está bueno, amado amigo, amado hermano. De verdad que está fascinante estos estudios bíblicos con estos diferentes teólogos del mundo, que Jehová de los ejércitos lo ha unidos para tener este hermoso estudio bíblico escatológico. Amén. Porque muchos están confundidos sobre el tribunal de Cristo, el gran trono blanco. Mucha confusión, ¿cierto, amado teólogo, esta noche? Mucha confusión. Así que el Torbellino TV te ha traído este estudio bíblico muy claro, muy sencillo. La mayoría de las escuelas bíblicas escatológicas cobran por estas clases. El Torbellino TV es totalmente gratuito. Los profesores hacen esto con mucho amor. Así que te esperamos mañana a la misma hora, 9 horas Venezuela, 8 horas Colombia, 9 horas Boavista Brasil, 22 horas Argentina, 7 horas México. Así que te invitamos a que nos acompañes, porque va a ser de gran bendición en esta hermosa noche. ¿Sí? Así que vamos a invitar a la familia Aguilar para que esté orando en esta hermosa noche por esta poderosa palabra que Jehová de los ejércitos ha traído en esta noche. Adelante, mis hermanos del Perú. Adelante. El micrófono.
Adelante, ¿me escuchan? Adelante la familia Aguilar, adelante. Sí, sí, le escuchamos. Vamos a estar orando y levanten la oración que se escuche claro y fuerte en esta noche. Vamos a orar por esta hermosa palabra, amén. Adelante, aleluya. En el nombre de Jesús. Desde tu hogar, desde tu casa, levanta la mano con nosotros y vamos a orar por esta hermosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado Señor, en esta preciosa y hermosa noche, te damos gracias por esta poderosa palabra. Que esta palabra llegue a las naciones. Sopla torbellino de Jehová sobre las naciones, así como le hablaste a Jacob desde el torbellino. Háblale al mundo entero a través de esta palabra, de cada rincón, lugares de la tierra, Padre. Asimismo, esta palabra, Padre amado Señor, dice tu poderosa palabra, Juan 8:36, lo que dio libertad es ser verdaderamente libre. Liberta en esta noche, Padre amado Dios, Señor. Liberta al cautivo, liberta a los que están enfermos, liberta en esta hermosa noche, Padre, a través de estas palabras, los que están confundidos. Padre, todas estas religiones, Dios amado Señor, que dan esas enseñanzas erradas, Padre de la gloria. Padre, que usted a través de esta poderosa palabra en esta noche aclare nuestros pensamientos. Padre, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones como un tesoro invaluable para valorarla, Padre de la gloria, porque tu venida está cerca, porque el Apocalipsis no es el fin, sino el comienzo a un mundo nuevo en la eternidad. Padre, oramos por nuestro amado pastor Johnny Guerrero. Síguele dando sabiduría, síguele dando conocimiento, síguele usando como gran instrumento tuyo que es en las naciones, para poder llegar estas palabras, para poder pregar, para poder ir salaba, candalaya. Espíritu Santo de Dios, sigue soplando, Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, como una saeta ardiente sobre las naciones, llevando esta palabra, Padre de la gloria, para llevar a ese conocimiento pleno, Padre de la gloria, de tus profecías, de las señales del final de los tiempos. Padre de la gloria, con este hermoso equipo del Torbellino TV sobre las naciones. Has juntado estos 25 países del mundo unidos para llevar estas clases escatológicas, Padre amado. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Esa sabiduría que le diste a Salomón, asimismo sea dada sobre Johnny Guerrero, sobre mi hermana Eli, sobre Ana en esta noche, sobre la familia Aguilar, sobre cada persona que está viendo esta transmisión. Padre de la gloria mundial, sopla sobre ellos y así le diste esa sabiduría a Salomón. Sigue dando ellos sabiduría, ciencia, honor y gloria. Y ninguno llegó a tener más que Salomón. Así mismo que ellos lleguen a tener esta sabiduría, Padre de la gloria, para ellos poder dar esta enseñanza a través de este programa que trae estas enseñanzas, Padre de la gloria, escatológicas, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hermana Elin Ramos, vamos a estar hablando en esta noche por Venezuela, amén. Por esta hermosa nación Venezuela. Adelante, vamos a levantar esa oración. Oh Padre poderoso, venimos ante tu presencia en esta hermosa noche, Señor. Primeramente para darte gloria y honra, Señor, por esa palabra poderosa que se predicó, Señor. Sigue bendiciendo al teólogo, Señor. Dale más y más sabiduría, Padre. Y asimismo te pedimos, Señor, por ese pueblo de Venezuela, Padre, que seas tú bendiciéndolo, Padre, que seas tú levantando un remanente, Padre, lleno del poder y del Espíritu Santo, Señor, para que prediquen tu evangelio, Señor, y puedan alcanzar más almas para ti, Padre poderoso. Bendícelos, Señor, llénalos de tu presencia, Padre poderoso, ayúdalos, Padre bendito. Mira aquellas familias que no tienen nada, Padre poderoso, sé tú supliendo las necesidades, Señor, sé tú levantando, Padre poderoso, personas que les puedan ayudar a aquellos que no tienen nada, mi Dios eterno. Yo te lo pido en tu nombre, que los bendigas, Padre poderoso, desde el oriente hasta el occidente, Padre bendito, que seas tú, Padre bendito, poniendo, Señor, esa sabiduría y ese entendimiento en tus hijos, Señor, para que sigan pregonando el evangelio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Nuestra otra hermana Ana, vamos a estar orando en esta noche por Israel. Levanta esa oración, hermana Ana. Aleluya. Usted se encuentra en Venezuela también, ¿cierto? Adelante, el micrófono. El micrófono, no se la escucha, hermana Ana. Adelante. No estoy en Venezuela, estoy en los Estados Unidos. En Texas. Ah, ¿estás en Texas? Ok, Sí, mi hermana sí. Ana, qué bueno. Oye, está en Texas. No sé mucho predicamos. Tuvimos un predicador, ¿verdad, hermana Ana? Desde Texas. Sí. Hermano, ¿cómo era el nombre del pastor? No era de Massachusetts, no era. No, de Texas, de Texas. De Texas. Sí, lo tuvimos invitado hace 15 días. Creo que era Juan.
Juan José, creo que era el nombre. Oh, Amén. es un pastor, sí, sí, sí. Del David, De sí, ya sé quién es. Texas, amén. Es verdad. Amén, amén, amén. Lo tuvimos, aleluya. Lo tuvimos hace día predicando con nosotros desde el hermoso Texas. Aleluya. Vamos a ver el nombre de nuestro amado pastor en esta noche. Estuvo con nosotros desde Texas acá en el programa. Se llama Juan, parece, no me recuerdo. Ya lo estoy buscando aquí, profeta. Aquí lo tenemos en esta noche. Estuvo con nosotros. Aleluya, aquí está. Edificando. Noche de liberación. Pastor Juan José Jiménez. Pastor Juan José Jiménez. Se frizó, creo, el pastor. Es que el internet se está yendo, estaba diciendo, ¿verdad? Sí. Bueno, lo importante es que nos hemos gozado, mis amados hermanos, ¿verdad? Como les digo, siempre es un gusto y un privilegio compartir la palabra del Señor y aprender, ¿verdad? Pues debemos de seguir orando por los teólogos. No es fácil, mis amados hermanos, no es fácil ser profesor, porque todas las informaciones que tienen que buscarse, primeramente, tener la intimidad con el Espíritu Santo, porque sin la intimidad con el Espíritu Santo, Él es el que nos da sabiduría y el entendimiento, mis amados hermanos. Así es que sigamos adelante, ¿verdad? Pregonando la palabra del Señor. Dios me lo bendiga a todos, ¿verdad? Primeramente los ama Dios y nosotros tenemos que amarlos unos con los otros, no de labios, que le salga del corazón ese te amo, mi amado hermano, y que los amemos de corazón. Si le pisaron el callo, diga gloria a Dios, aleluya, hermanito. Tranquilo, sigamos adelante, pero muchos, ¿verdad? Por medias cositas los estamos peleando ahí, ¿verdad? Pero nosotros, si Cristo nos encuentra así, nosotros no vamos para ningún lado. Como dicen, no se vista que no va. Así es que procuremos día con día limpiarnos más, seguir la presencia del Señor, tener esa conexión con el Espíritu Santo, mis amados hermanos, orando. Esas son las armas poderosas: orar, ayunar, buscar su presencia, ¿verdad? Qué rico es estar durmiendo a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y cuando Dios te levanta, porque algunas veces no queremos levantarlo, y yo le he dicho, Señor, le digo yo, levántame aunque yo no quiera, le digo yo, usa lo que quieras usar. Miren, un día a las 3 de la mañana me ha agarrado un calambre en el pie a las 2:58, para que a las 3 de la mañana ya estuviera ahí de rodillas, hermano. Y le digo que algunas veces no queremos, porque cuando los despertamos así tranquilitos, ¿verdad? Más agarramos la cobijita, más en este tiempo de frío acá, que hace frío, hermano, los enrollamos más, pero hay que sacrificarlos, mis amados hermanos. Obediencia quiero, dice, no sacrificio. Y entonces muchos dicen que no hay que sacrificarse, que ya eso ya no. Imagínense los carnudos, ¿cómo son? Porque a esta carne hay que sofrenarla y hay que, pues, con ayuno y oración, es que nosotros podemos sofrenarla, mis amados hermanos, y decirle, tú no te mandas carne, tenemos un Espíritu Santo, pero nosotros vamos donde los alimentemos, ¿verdad? Depende de usted cómo se alimente, eso es lo que va a seguir. Si usted alimenta la carne es la que va a gobernar, pero si nosotros gobernamos, si el Espíritu Santo es que los gobierna, nosotros vamos a poder vencer esta carne pecaminosa, mis amados hermanos. Así es que les amo en el amor de Cristo, sigamos adelante. Fue un placer conocerlos y somos hijos del amado, mis amados hermanos. Bendiciones, que pasen buenas noches, ¿verdad? Como dice en Salmos, ¿qué? 24, ya se me olvidó el salmo, pero el salmo sí dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Se me ha olvidado la cita, hermanos, pero es que mi hijito, yo se lo enseñé, ¿verdad? Y cada noche que los acostamos, eso es lo que decimos, y a dormir. Así es que Dios les bendiga, sigamos adelante, mañana los esperamos, ¿verdad? En esta misma sintonía, que Dios bendiga esos teólogos que tienen ese amor por las almas, porque si no los tuvieran, no dedicaran ese tiempo, mis amados hermanos. Porque no es fácil, como le digo, yo le doy clase a los nenes. Imagínense, para darle clase a los nenes, uno busca tanto, y ahora teología y todo, ¡ja! No es fácil.
Que Dios los bendiga y sigan para adelante. Como dice, demos por gracia lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y qué bendición, Amén. como dice, bendiciones, mis amados. Shalom, shalom. Amén. Dios le bendiga. Amén.